Ya estamos de vuelta a su espacio Cara o Sello. Nosotros recordamos nuestros puntos de contacto por Twitter, @icaraosello, y nuestro correo electrónico icaraosello@gmail.com. Estamos conversando con Óscar Figuera, quien es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela. Habíamos quedado en una parte de la pregunta, que era el tema de la inclusión. ¿Cómo se ha valorado el tema de la inclusión actualmente dentro del Gran Polo Patriótico? ¿Se siente el PCV incluido? Nosotros nos sentimos incluidos en los esfuerzos que están haciendo de construcción del Gran Polo Patriótico. Desde nuestra perspectiva, el Polo Patriótico es un proyecto de unidad en construcción. Sí ha avanzado, Óscar, porque al principio hubo mucha emoción, después hubo como una etapa en donde hubo una serie de descontentos, algunas organizaciones hicieron algunas observaciones en relación a cómo se había constituido el Gran Polo, pero ahora en el proceso electoral, por supuesto, lo que se temía desde un principio, que era que el Gran Polo fuese un instrumento solamente electoral, ¿es lo que se está cumpliendo o ves trascendencia en el Gran Polo? Bueno, precisamente eso es lo que les iba a hacer referencia, ¿no? El Polo Patriótico es un proyecto en construcción y por tanto aún no podemos afirmar que ha alcanzado sus niveles de desarrollo adecuados con instancias consolidadas, con direcciones colectivas, que ha sido una demanda histórica del partido, porque entendemos que una dirección colectiva es lo que permite evaluar de conjunto lo que estamos haciendo, incluyendo la gestión de gobierno, incluyendo el plan político general y adoptar las correcciones y poner el énfasis donde hay que hacerlo de conjunto, todas las fuerzas del proceso. Entonces, podríamos afirmar, repito, que no ha alcanzado el nivel al que está llamado a avanzar el Gran Polo Patriótico. Pero más aún, pero por una razón concreta también de este momento, y es que este momento está cruzado fundamentalmente por el esfuerzo electoral de la victoria del 7 de octubre, con Rafael Chávez Frías ratificado en la presidencia de la República. Y en consecuencia, el comando de campaña Batalla de Carabobo ha tenido un protagonismo mayor, porque es el ente específico para el desarrollo y la articulación y la coordinación de la acción política en este momento. Pero junto al comando de campaña Batalla de Carabobo, o comando de campaña Carabobo, como se le dice para hacerlo más breve el término, viene actuando el Consejo Nacional Patriótico de los partidos políticos del proceso. Entonces, esa es una instancia que incluso en la cual se trabajó todo el tema de las candidaturas a los consejos legislativos. El Consejo Nacional Patriótico de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico actúa en esa dirección, sigue trabajando, se sigue reuniendo, sigue produciendo aportes políticos a la campaña, pero es necesario que luego del 7 de octubre nosotros se reúnan de nuevo todas las estructuras del Gran Polo Patriótico y avancemos en la dirección de fortalecerlo en la perspectiva estratégica, para que no sea un instrumento electoral nada, sino que trascienda en la dirección del proceso. Óscar, ayer me acordé mucho de ti. Me acordé mucho de ti justamente porque se presentaron en un portal, noticias24.com, una foto de William Ojeda en la concentración del presidente. Me llamó mucho la atención y me recordó pues a tu participación en la Asamblea Nacional, en donde hiciste algunos comentarios con respecto a William Ojeda. A los saltatalanqueras. A los saltatalanqueras. Me gustaría conocer un poco la opinión tuya, no solamente de William Ojeda, sino de la reincorporación, por ejemplo, de Podemos, lo que pasó con el exgobernador Cerdeño. ¿Cómo tú evalúas esta situación? ¿Cómo tú evalúas este reagrupamiento de algunos factores que antes estaban, se fueron y ahora pareciera que están regresando? Yo era uno de los que decía que William Ojeda era de la oposición, pero ya lo estoy dudando. Sinceramente ya lo estoy dudando. Pareciera pues que el hombre está coqueteando con saltar la talanquera, pero completo, pues. Realmente es una reflexión y una interrogante bien importante la que ustedes están planteando sobre el tema. En mi intervención en la Asamblea Nacional, eso no era materia de mi intervención, sin embargo, como siempre hay... Pero así empezaste. No, pero siempre hay, como diríamos, señalamientos, los diputados, amigos, etcétera. Bueno, ¿y ahora qué vas a decir, Figuera? ¿Qué le vas a responder a William Ojeda? Ahora lo que tienes es que aplaudirlo. Entonces, realmente... Sí, porque de hecho en ese momento una bancada, parte de la bancada del proceso revolucionario lo aplaudió la participación. Entonces yo dije algo que no lo dije completo realmente, sino que dije, bueno, yo no aplaudo a quienes saltan de aquí para allá o de allá para acá. Pero ¿qué era lo completo que debía decir? No los aplaudo, pero sí les doy la bienvenida. Sí les doy la bienvenida. Porque obviamente en la lucha política, hay que sumar igual que en la confrontación de carácter militar, parte de la tarea de toda la fuerza es neutralizar una fuerza para que no se movilice, ganar otra
y derrotar a la otra parte que va quedando. Eso es elemental en la lucha política, en la estrategia política y en la estrategia militar. Entonces, el que algunos sectores de la oposición, como consecuencia del programa neoliberal que levantó el candidato sionista y proimperialista, estén marcando diferencias, es un hecho importante. Es una demostración de lo que también dijimos en el Partido Comunista hace algunas semanas, de que había un proceso de resquebrajamiento, de fractura de la mesa, que a la mesa le estaba faltando varias patas ya, y que eso se expresaba desde el mismo momento cuando vimos que William Ojeda, David de Lima, empezaron a expresar posiciones diferentes. Eso corresponde a una realidad política. Esa mesa es una caja no voy a decir de qué, pero es un espacio donde se encuentran organizaciones con distintas visiones políticas y ideológicas. Y efectivamente, lo único que las ha hecho encontrarse, porque no se puede decir unirse, es su posición contra Chávez. Óscar, pero de este lado no es lo mismo. No, porque pero no es lo mismo, pero al contrario, valga la contradicción. Sí. O sea, no es lo mismo la cantidad de diferentes organizaciones, la diversidad de organizaciones, pero que lo único que los une es Chávez. Te lo digo porque si fuese lo contrario, entonces cuando el presidente convocó a la unificación de los partidos políticos en la constitución del PSV, el Partido Comunista de Venezuela debió haber bajado sus banderas e incorporarse al partido si eran lo mismo, ¿no? No, pero es que una cosa es la unanimidad, digámoslo así, ser organizaciones que tengamos una posición unánime, y otra cosa es que coincidamos en propuestas políticas. La oposición coincide solamente en la necesidad de salir de Chávez. Pero cuando van a discutir las propuestas políticas, no tienen coincidencia porque hay sectores socialdemócratas que obviamente, independientemente de su posición contra Chávez, están obligados a responder a una doctrina, sectores demócratas cristianos igualmente, y hay sectores liberales, neoliberales y fascistas. Entonces imagínate tú cómo esos sectores, al formular una política común, entran en contradicción. Y del lado del proceso revolucionario no hay esos matices. En el caso de Chávez no es exactamente así. Ajá. Si hay matices y si hay diferencias. Ajá. Porque en torno a Chávez convergen una amplia alianza de fuerzas populares, democráticas, de distintos signos. Nosotros la caracterizamos que va desde sectores de la clase obrera, el pueblo trabajador, el campesinado pobre, las capas medias, pequeña burguesía, hasta sectores de la burguesía, que no es que han dejado de ser burgueses, sino que frente al proceso de transnacionalización se cobijan en esta alianza para intentar impedir que se lo consuma el capital transnacional de carácter financiero. Entonces, sí hay contradicciones, pero obviamente Chávez tiene una postura que es la de defender los intereses del pueblo y los intereses de los pueblos, que obliga en consecuencia a que las propuestas programáticas vayan no en interés del gran capital, sino en interés de los seres humanos. Esa es la diferencia. Entonces, en general, los sectores que no expresan intereses populares en la alianza, que los hay en nuestra alianza, tienen que subordinarse al planteamiento general una pausa, Óscar, transformador que expresa el presidente Hugo Rafael. Vamos a hacer una pausa, Óscar, y en el próximo segmento es inevitable, tengo que hacerte esta pregunta, Óscar, para que yo sé que tienes la respuesta inmediata, pero te la voy a dejar en el aire. ¿Es posible el comunismo en Venezuela con Chávez? Ya regresamos. Regresamos a Cara o Sello. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de @icaraosello, a través de icaraosello@gmail.com, @farid15 y @nickmerevans. Y continuamos entonces con Óscar Figueres y dejamos una pregunta de esas que no deberían preguntarse, Óscar. Pero yo creo que es una pregunta tan elemental que hay que hacerla para escuchar la respuesta fundamentada del secretario del Partido Comunista de Venezuela. ¿Es posible el comunismo en Venezuela con Chávez? Tú sabes que esa es una pregunta, una interrogante que demanda un tiempo para su desarrollo, porque no se debe responder sí o no, porque lo primero que habría que señalar es que en la historia de la humanidad solamente hemos conocido una formación comunista que fue la comunidad primitiva, el comunismo primitivo. De allí se pasó a la sociedad esclavista, al feudalismo, al capitalismo y a los proyectos de construcción de sociedad socialista, que muchos de los cuales no lograron superar las fases embrionarias, porque hoy tendríamos que afirmar
a la luz de la realidad y de los estudios, que la Unión Soviética y los países del este de Europa no lograron superar las fases embrionarias de acumulación que le permitieran avanzar en la dirección de la construcción del capitalismo de Estado, de la construcción del socialismo, mucho menos del comunismo. Entonces, la sociedad humana no conoce una formación comunista moderna, no ha existido. Yo me atrevería más a decir, no conoce una formación socialista la modernidad aún. O sea, que lo que se ve en Venezuela no es socialismo. Se conocen proyectos y propuestas en la dirección de avanzar en la construcción del socialismo, pero el socialismo en sí mismo demanda transformar las relaciones sociales de producción. Y eso no ha pasado en Venezuela. Y eso aún nosotros no hemos avanzado en esa dirección en Venezuela. Sin embargo, se están creando, se están dando los pasos en la dirección de avanzar a la construcción de las condiciones que puedan permitirnos transitar en la dirección del socialismo. ¿Qué siente Oscar Figuera entonces cuando María Corina dice que estamos en un castrocomunismo? Desde nuestra perspectiva, nosotros estamos transitando una fase nacional liberadora, que significa la ruptura de la dominación del imperialismo norteamericano, el desarrollo soberano de Venezuela, la construcción de la base material y de la, y de la unidad espiritual y de la conciencia colectiva que permita avanzar hacia la construcción del socialismo. Socialdemocracia, pero no de Bersen, sino de Kaustin. No, podríamos señalar que estamos en una fase de desarrollo nacional patriótico, donde sectores que se identifican con el proceso y que tienen una conducta de propietarios capitalistas y que a veces se llaman socialistas, y nosotros nos reímos cuando los escuchamos, lo que podríamos es caracterizarlos como sectores patrióticos. Hay sectores del capital que son patrióticos. Así como la burguesía nacionalista paulista de Brasil. Una especie de personas o de sectores sociales más que personas que se expresan en esos términos. Aquí hay eso. Pero para avanzar hacia el socialismo nosotros tenemos que lograr, en primer lugar, que la clase trabajadora, que el pueblo trabajador de la ciudad y del campo asuma la conciencia plena de su papel de vanguardia en conjunto con las capas medias avanzadas, la intelectualidad revolucionaria, la juventud rebelde, o sea, en todo un conjunto de fuerzas que no son propietarias de medios de producción y por tanto no tienen por qué defender la sociedad capitalista. Quienes defienden la sociedad capitalista son los que son propietarios de medios de producción. No estoy hablando de casa, no estoy hablando de vehículos, no estoy hablando de bicicleta, no estoy hablando de gallina, no estoy hablando de puerco, no estoy hablando, de medios de producción fundamentales. Pero en la actualidad se habla de medios de producción estratégicos en ese sentido. Y de medios de producción estratégicos, por eso, que son los fundamentales. No estamos hablando incluso de las bodegas, como alguna gente piensa, de los abastos, de las carnicerías, de cualquier tipo de empresa mediana y pequeña. Por eso es que Venezuela tiene unas características bien importantes que facilitan el poder avanzar en la dirección del socialismo. Venezuela, el Estado, es en nombre de la sociedad quien administra sectores estratégicos de la economía, petróleo, otras áreas energéticas, telecomunicaciones, ferromineras, hierro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, Venezuela hay condiciones para seguir avanzando en la dirección del desarrollo soberano con la participación de los trabajadores, con la participación de las comunidades, con la participación de las redes de productores libres y asociados, y con la participación del Estado, que es lo que nosotros llamamos la necesidad de construir un nuevo modelo de gestión participativo y protagónico, donde los consejos de trabajadores y trabajadoras deben jugar un papel fundamental. Entonces la respuesta, Oscar, es no, pero sí. No, la respuesta es que para avanzar en la dirección del comunismo, primero hay que agotar la fase de desarrollo actual y que nos permita construir la base material, social, espiritual, cultural, para avanzar en la dirección de la construcción del socialismo. Y a partir de alcanzar esos niveles de desarrollo, porque el socialismo es la primera fase de construcción del modo de producción comunista, es que podríamos hablar de que estamos acercándonos a esa sociedad de máxima justicia, donde los niveles de producción de la sociedad misma hacen innecesario que hayan capitalistas, que hayan explotados y explotadores, porque la sociedad en su conjunto está organizada por la vía de productores libres y asociados, que producen lo necesario para que todos vivamos felizmente, para que cada quien reciba según su necesidad y no según su capacidad. Independientemente de la capacidad de alguien, que puede estar disminuida por una situación de su propio desarrollo, nacimiento, cultural, etcétera, etcétera, debe recibir todo lo que necesita para
vivir en las condiciones más dignas. Entonces, eso es lo que nos proponemos hacia el comunismo, una sociedad donde incluso desaparece el Estado como instrumento de opresión, como instrumento de mando del conjunto de la sociedad. Entonces, es algo que hay que construir, es algo por lo que significa todavía una utopía posible para la humanidad. Entonces, el problema no es si se consigue, o nuestra respuesta no es si se consigue o no se consigue con el presidente Chávez. Se va a conseguir en la misma medida que avance y se profundice el proceso, y nosotros aspiramos que en ese camino sigamos contando con Hugo Rafael Chávez Frías en un liderazgo colectivo, en un liderazgo compartido con el movimiento popular revolucionario, en un esfuerzo de construcción que realmente nos permita acumular fuerza para avanzar en la dirección del socialismo. Estamos avanzando por la vía correcta, estamos construyendo las bases materiales y estamos construyendo la conciencia colectiva. Hoy el nivel político de nuestro pueblo es inmensamente superior al de hace 14 años, cuando Chávez llegó a la presidencia de la República, y esa conciencia precisamente es la que nos lleva a nosotros a pensar que el 7 de octubre, de esos 10 millones de votos que buscamos para Hugo Rafael Chávez Frías, se ha ratificado como parte de esa victoria popular, haya un caudal importante para el Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, te había interrumpido con esa pregunta, sin embargo, y lo voy a decir entre comillas, personas, por ejemplo, como María Corina Machado, acusa de que el presidente es Castro comunista. La senadora Ileana Ros Letinen también dice lo mismo, que el presidente Chávez es un comunista. ¿Qué siente Óscar Figuera y cuál es la expresión del Partido Comunista cuando se le acusa al presidente que es comunista? Y con esto nos despedimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que tendríamos nosotros que decir que, en primer lugar, que el castrocomunismo no es una ideología. En consecuencia, acusar a alguien de castrocomunista es acusarlo de nada. Porque en Cuba lo que se ha intentado es un esfuerzo de construcción con participación del pueblo de una sociedad sin explotados ni explotadores. Y la ausencia de estos sectores de Cuba tuvo que ver con su actuación conspirativa, con su componenda con el imperialismo para invadir Cuba con fuerzas extranjeras. Y a raíz de eso, bueno, unos son expulsados y otros se van. Entonces, ahí no se crea una hegemonía del Partido Comunista por decreto, se crea como consecuencia de la propia actuación de la derecha fascista, de la derecha capitalista. Entonces, ¿qué sentimos nosotros cuando acusan a Chávez de castrocomunista? Bueno, que no saben de lo que están hablando. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Y cuando señalan que es comunista, nos satisface mucho el hecho de que se tenga en cuenta que Chávez cada día avanza en el desarrollo de la conciencia política e ideológica que aspiramos lo lleve también a asumir el planteamiento de la construcción. Muchísimas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo me despido dejando una pregunta pendiente a Óscar para que después del 7, aquí mismo lo discutamos. ¿Es posible y coherente la posibilidad de demandar una dirección colectiva con un solo mando, que es el reconocimiento del único liderazgo del presidente Chávez? Eso podremos analizarlo aquí, creo que va a ser elemento de debate para después del 7 de octubre. Pero mientras tanto, bueno, nos despedimos. Un abrazo del tamaño de la patria grande, Farid. Mañana nos encontramos nuevamente acá en este espacio a las 9 de la noche. Muchas gracias. No, vale.